capítulo 10, estamos viendo estas porciones de la Escritura que no vimos porque vimos milagros y vimos bienaventuranzas, pero estas porciones son maravillosas para poder completar poco a poco todo el Evangelio según Mateo. La porción de la Escritura es la misma que la semana pasada. ¿Por qué? Es Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 4. Porque antes de pasar a la misión de los 12, hay aspectos que tenemos que considerar que la Escritura nos deja ver y no son casualidad. No son 12 por casualidad y no son llamados en un orden por casualidad. Todo tiene un sentido divino porque lo que Cristo hace está perfectamente planeado, está perfectamente decretado. Y en ese sentido tenemos que ir a la Escritura y ver todo el mensaje que nos puede dar cada detalle de la Escritura, cada uno de esos detalles. Porque toda la Escritura presenta a Cristo, dice Jesús, habla de Él. Entonces aquí en el llamado voy a leer la Escritura para que el Señor nos guíe en su espíritu. Permítame orar. Señor, bendice este tiempo, bendice la predicación, prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, nuestro cuerpo, Señor, para que podamos recibirlo. Guíanos a través de tu Espíritu que mora en nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. Dice la Escritura así, Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por su sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Muy bien. Fíjense qué interesante. Jesús llama, vean este orden que Jesús hace. Jesús llama, escoge, capacita, envía e instruye. ¿Pueden ver cómo Jesús lleva un orden? Y antes de hablar de la misión que les encomienda y todos los detalles que les da, tenemos que detenernos tantito para analizar por qué son 12. Y de ahí partir y ver cómo se resalta la gracia y la soberanía de Dios. Porque el reino de Dios no avanzó por medio de hombres extraordinarios en sí mismos, hermanos, sino por hombres comunes como tú y como yo, llamados por un Señor extraordinario. La grandeza es de Él. Pero antes veamos la carga teológica del número 12. Porque en la Biblia hay una numerología. Esa numerología tiene significado. Y el 12 en la Biblia es un número perfecto, es un número pleno. Se usa para cosas de Dios el 12. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Y cuando vamos a Apocalipsis, vemos que la Nueva Jerusalén tiene símbolos de 12. Apocalipsis 21, 12, 14, dice así, hablando de esta Nueva Jerusalén que descenderá, ¿no?, con el Señor, dice así, tenía un muro grande, es una visión que tiene Juan, por cierto. Juan, y el Señor le da estas visiones cuando está en la isla de Patmos, exiliado para cuidarlo, y recibe esta revelación. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, hablando de la Nueva Jerusalén. En las puertas, 12 ángeles y nombres escritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas, al norte, 3 puertas, al sur, 3 puertas, al occidente, 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Vieron la carga teológica en el número 12? Que es usado en la Biblia para hablar de las cosas de Dios, como un número perfecto o pleno. Y aquí el 12 no es casualidad que Jesús usa ese número para escoger a 12 personas.
La interpretación de este número de 12 apóstoles se puede ampliar. ¿Cómo se puede ampliar? Que de alguna manera podemos entender que estos 12 apóstoles, con diferencia de carácter, diferencia de oficios, nos representan. Y verás ahorita que desarrollemos el sermón, cómo de alguna manera, de una manera u otra, encajamos en alguno de ellos, en ciertas circunstancias. De alguna manera, a veces somos como Pedro, impulsivos. En alguna manera, a veces somos como Andrés. A veces somos que trae gente al Señor. A veces, de alguna manera, somos como Felipe. Y a través del sermón iremos viendo cómo este 12 tiene una carga bastante teológica. Así que empecemos. Jesús empieza su llamado con Pedro y Andrés. Y no es casual. Jesús no escogió los grandes de Jerusalén, ni escribas famosos, ni los sacerdotes influyentes. Comienza con pescadores de Galilea. Si lo vemos, son hombres comunes, sin una posición alta religiosa. Eran trabajadores imperfectos y aún inmaduros, hermanos, espiritualmente. Sin embargo, Jesús vio en ellos instrumentos de su reino, para que su reino avanzara. Y el llamado no nació de la capacidad de los discípulos. La capacidad salió del llamado de Cristo. Y eso aplica a ti y a mí. Cuando el Señor nos llama, no es porque seamos capaces, es porque nos hace capaces. ¿Sí? En nuestra debilidad, en nuestra imperfección, incluso en nuestra inmadurez como ellos. Dios hace el llamado y Él nos capacita. Y Él se lleva la gloria. Jesús los eligió, les dio autoridad, los capacitó, los envió y les dio instrucciones. Y esta elección muestra algo extraordinario del corazón de Dios. Dios suele llamar a personas que el mundo no habría escogido, lo hemos dicho, para que quede claro que el poder pertenece a Él y no al hombre, como dice 1 Corintios 1:27. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y esto es algo que nos debe de llamar, porque a veces nosotros pensamos que no somos capaces, no lo somos. Que no somos útiles, no, tampoco lo somos. Es Jesús, es nuestro Señor el que nos hace capaces y nos hace útiles. Siervos inútiles somos, pero es Él el que nos da esa capacidad. Así que no te preocupes, porque a veces nos preocupamos mucho por si podré. Me pidieron que hiciera esto, me hicieron un llamado, no sé si voy a poder, no te preocupes, la capacidad la da el Señor, Cristo, Él nos capacita. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y esto es bastante interesante, hermanos, les voy a explicar por qué. ¿Qué pasaría si de repente tenemos pura gente, según el mundo, según la visión social, extraordinaria? Pues dirán que por esa razón, pues el reino avanza, ¿no? Porque son famosos. Porque son poderosos. Porque son grandes políticos. No, hermano. El Señor llamó pescadores, recaudadores de impuestos. Y puso, como dice la Escritura, este tesoro del Evangelio en vasijas de barro, para que Él se lleve la gloria. Y nadie se jacte. Sí, porque es muy sabio. Sí, porque es muy inteligente. Sí, porque son ricos. No, hermano. Cristo se ocupa de que el reino avance con gente como tú y como yo. Sobre Pedro hay un contraste hermoso y muchos podríamos identificarnos con él. ¿Cómo era Pedro? Impulsivo. Y recordamos los pasajes donde de forma impulsiva le corta la oreja al siervo del sacerdote. De forma impulsiva camina sobre el agua porque quiere caminar como Jesús, ir hacia Jesús. Y vamos a ir el carácter de Pedro. Más adelante Pedro fallaría gravemente negando a Cristo. Pero Jesús no vio
Jesús vio no solo lo que Pedro era, sino lo que su gracia podría hacer en él. Y así, con tus defectos, a pesar de lo que somos, el Señor nos hace un llamado y el Señor nos capacita. Y Él nos irá formando a su imagen, de gloria en gloria. Cristo no llama solamente a personas preparadas. Sí, hay quienes sí son preparados. Por supuesto que también los llama. Pero también prepara a las personas que llaman. Y eso nos da descanso. Eso nos da confianza. Eso nos hace gozarnos en el servicio, gozarnos incluso en los dones que nos dio. Y ahí está el relato de la vida de Pedro, con sus altibajos. Tuvieron que reprenderlo públicamente el apóstol Pablo, lo veíamos hoy en la mañana, porque cuando llegaron los judíos, a lo cual él pertenecía como etnia, los judaizantes que le llamamos, empezó a apartarse de los gentiles a los cuales se les estaba predicando el evangelio. Y se levanta Pablo y lo reprende públicamente y le dice, hipócrita. ¿Sí? Ese es Pedro, teniendo altibajos. Pero aún ahí, con todo eso, lo que muestra que el poder no está intrínsecamente en la persona misma, sino en el poder de Dios del que llama. Y después vemos cómo lo transformó. Luego tenemos Andrés. Con Andrés también se nos enseña algo muy importante. Aunque aparece menos que Pedro, constantemente lo vemos llevando personas a Jesús. Si vemos el relato cuando Andrés vio a Jesús, ¿qué hizo? Fue por Pedro y le dijo, he hallado al Mesías. Fue Andrés quien llevó a Pedro al Señor de primera. A veces el reino avanza no por los más visibles, sino por los más fieles, hermanos. ¿Sí? A veces tu llamado, a veces tu servicio está en precisamente este don que tenemos de poder llamar a personas, invitarlas y que ellas respondan. Algunos no tenemos ese don, tenemos otro, pero hay quienes lo tienen. Y parecerá menos vistoso, pero hay personas que invitan y la gente responde. Hay unos que invitamos y nadie responde, porque el Señor no da todo su consejo a una sola persona, lo reparte en una comunidad, en su reino. Y vemos a Andrés siendo usado para traer personas a Cristo. No vemos mucho de Andrés como de Pedro, pero ahí está. Y está en la lista, está entre los 12. Está en ese pilar de la Nueva Jerusalén escrito su nombre, por el servicio que él da, que el Señor le ha encomendado, el llamar a otros. Antes de mirar la misión de los 12, debemos maravillarnos de la gracia del que los llamó. Porque cuando Jesús escoge, también transforma, capacita y envía. ¿Sí? Si hoy estás aquí, hermano, es porque el Señor te ha hecho un llamado. ¿Piensas que tú viniste? Sí, libremente, porque el Señor te llamó. Y has respondido a ese llamado. Y el Señor te ha dado capacidades, dones, le llamamos, para la edificación de su iglesia y para que su reino avance. Tampoco es casual que Pedro y Andrés fueran pescadores. Jesús dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y esto es hermoso porque Jesús trabaja inclusive con tu mismo oficio, con tus capacidades, con tus talentos que ya tienes, inclusive que usas para tu día a día. ¿Sí? Ese es un ejemplo clarísimo cómo Jesús dijo, ok, son pescadores, ahora van a pescar hombres. En su oficio, ellos ya conocían la paciencia. Había que estar horas en la barca, horas, echando las redes, una y otra vez. Trabajo duro, perseverancia. Madrugar, hermanos, se levantaban muy temprano y depender de algo que no podían controlar completamente. Lanzar redes una y otra vez. Maravilloso. Ahora Cristo toma esas mismas capacidades y les da un propósito eterno. Jesús no solamente llama a personas, también redime y redirecciona tus
nuestras habilidades, experiencias y contexto, hermanos. ¿Sí? Yo no sé si tú has notado que a lo mejor desde niño tenías una capacidad para hablar, para explicar, para entender, para discernir, para exhortar, para animar, para dirigir. Algo ahí el Señor trabajó y lo has usado a lo mejor completamente en tu oficio. ¿No te has dado cuenta que a lo mejor en lo que trabajas, si te tocó enseñar, si te tocó ministrar, sea cual sea tu oficio, el Señor redirecciona todo eso para su gloria, como lo hizo con estos dos hermanos? ¿Sí? ¿Si has notado que a lo mejor tienes una capacidad de retención, de discernimiento? ¿Que eras a lo mejor de los que sobresalían en la escuela? Piensa, eso puede ser usado para la gloria de Dios. Cristo lo va a usar y lo va a redireccionar para su gloria, para cosas eternas. Incluso el servicio que para nosotros pudiera parecer el más humilde, el más sencillo, ese lo puede usar el Señor para su gloria. Ahora Cristo toma esas mismas capacidades y les da un propósito eterno. Yo he conocido gente que dice, o lo ve, que tiene, y lo dicen tal, el don de gente. Sí. Tiene el don de gente que puede atraer masas, que puede atraer, organizar grandes eventos, hacer grandes cosas, y los ve uno haciendo grandes cosas. Imagínate que ese don ahora sea redireccionado para la gloria de Dios, para atraer personas al reino, para cosas eternas. ¿No es glorioso? Piénsalo. La pesca tiene un simbolismo bíblico importante. Recoger, sacar de las aguas, reunir. Y fíjese qué interesante. Antes sacaban peces del mar para muerte. Ahora sacarían hombres del mundo para vida. ¿No es hermoso? Así que Dios puede transformar tu vocación cotidiana en una misión redentora. ¿Sí? Dices, pero ¿a poco, pastor, esto que yo hago coloquialmente, esto que yo hago habitualmente, esto que yo hago cotidianamente, puede ser usado? Claro, por supuesto que sí. El Señor le puede dar un propósito. Señor, pastor, pero lo único que hago es cuidar niños. ¿Y no te gustaría que hubiera un cunero en la iglesia? ¿Y no te gustaría cantarle a los niños himnos, salmos? Señor, pero es que, pastor, es que a lo mejor lo único que hago yo es limpiar, ¿no? Es lo que hago coloquialmente. Sí, pero hasta eso es un gran testimonio. Hasta eso es usado en la humildad, el servicio, en el heme aquí, envíame a mí. ¿Qué haces, hermano? ¿A qué te dedicas? Piénsalo, que el Señor lo puede usar y reflexionar para su gloria. Luego sigue Jacobo y Juan, otros dos hermanos, que también es interesante, porque primero llama 2 hermanos y luego otros 2 hermanos. Y esto tiene un impacto tremendo en el reino de Dios, porque esto que comienza en hogares, ¿sí? En relaciones y familias. Ahí empieza, cuando Jesús empieza a armar su equipo de trabajo, entra directamente a un hogar. ¿Por qué? Piénsalo. Si tú eres el único en tu casa que eres cristiano, es muy difícil. Si imagínate que tienes 2 hijos, o que tienes un hermano, según sea el ejemplo que te aplique a ti. Y que no seas tú solo el que va con el reino de Dios y su justicia a ese llamado, sino que además tu hermano también. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un hermano y platicamos cosas triviales, cosas inclusive mundanas, y hacemos equipo y nos hacemos cómplices los unos de los otros para hacer cosas que ni convienen? Y ahora el Señor llama a estos hermanos. ¿Te imaginas qué hermoso? Que lo que hay entre 2 hermanos sea el reino de Dios, su justicia, y que sean usados en par para avanzar el reino. Qué hermoso, qué bendición. Pero estos 2 tienen algo en especial, hermanos, que a lo mejor si tú tienes un hermano varón te puedes identificar con ellos. Jacobo y Juan eran conocidos por su carácter intenso.
En otro momento Jesús les llamó hijos del trueno. No eran hombres suaves o perfectos, tenían celo, impulsividad y aún luchaban con su orgullo y ambición. Sí. Duros de carácter, fuertes. Que uno a veces piensa y dice, ¿estos cuándo? ¿Estos a qué horas? O la gente ve y dice, ¿ustedes? Si yo los vi casi ya muertos, ahora están en el reino, sí. Y el Señor va a usar precisamente ese carácter, esa virtud, esa fortaleza, ese celo, y lo va a redireccionar para su gloria. Y eso es lo que hace con estos dos hermanos. Estos incluso llegaron a pedir posición de honor en el reino. ¿Pueden ver el carácter? Y en otra ocasión quisieron hacer descender fuego del cielo sobre una aldea, porque no lo recibieron y le dijeron a Jesús, permítenos orar para que descienda fuego del cielo como lo oró Elías y quemar a todos. Imagínense el carácter. Espérate tantito, ya los quieres quemar. Jesús viene a salvación, no a condenación. Imagínense el tipo de carácter para decir, oramos y que descienda el fuego y que los queme a todos, porque nos rechazaron. Y ese carácter a lo mejor tú y yo lo tenemos, a lo mejor lo teníamos. A lo mejor alguien pudo habernos desahuciado y pudo haber dicho, estos cuándo, estos nunca, estos ni pensarlo, son muy agresivos, son bien peleoneros, son de un carácter difícil, no se les puede decir nada, rebeldes, contumaces. Y ahí están. Estos dos hermanos son llamados y transformados por el Señor. Sin embargo, Jesús, a pesar de su carácter y su inmadurez, no los descartó, hermanos, los transformó. Porque Cristo no solo llama diferentes capacidades, también diferentes temperamentos, y los somete al gobierno de su Espíritu Santo. Y Juan es un ejemplo de transformación. El hijo del trueno termina siendo conocido como el apóstol del amor. El apóstol del amor. Y escribió 3 cartas hermosas del amor. Y las lees y dices, este es muy amoroso. Y si alguien te hubiera dicho que esa persona que escribió esas cartas fue llamado hijo del trueno porque deseó quemar una aldea con fuego, no lo creerías. Pero ese es el poder de Dios, es el poder del Señor. Él puede transformarnos, por más difícil que parezca a nuestros ojos. Y lo hizo con estos hermanos. Y Juan se le conocía por eso, el apóstol del amor. Eso muestra cómo la cercanía con Cristo cambia el corazón del hombre. ¿Sí? Si tú estás cerca en una relación vertical con el Señor, va a haber un cambio. Va a haber una transformación. De a poco o de a mucho, conforme a su gloria, conforme a su propósito, pero va a haber una transformación. Y a veces, en el pasado, alguien hubiera esperado que reaccionaras de una o de otra manera y te dice, ¿qué pasó? En otro momento te hubieras parado y le hubieras dicho algo, le hubieras golpeado, le hubieras... Dices, ese hombre ha muerto. Ese hombre no existe. Porque la relación íntima con Cristo me ha cambiado. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué paz! Y así vemos dos hermanos con un carácter fuerte siendo transformados de una forma radical. Pero si vamos a la historia de estos dos hermanos, no fue de golpe, fue de a poco en poco. O sea, imagínate que van con Jesús, llegan a una aldea y Jesús va predicando el evangelio, va presentando el reino que se ha acercado y el rey ha llegado y trae a estos últimos que hubiera llevado según tú y yo. No te los lleves. A estos nacidos les van a pisar un callo y van a golpear a todos. Sin embargo, Jesús no los desecha, los lleva. Y usa precisamente esa experiencia para presentarles a ellos el evangelio. Y les dice, no vine a destruir, no vine a condenar, vine a salvar, tranquilos. ¿Se los imaginan? Y son estos mismos dos que dijeron, cuando estés en tu reino, pon uno a la mano derecha y uno a la mano izquierda, ¿no? Aparte, codiciosos, ambiciosos, o sea, orgullosos, querían un lugar bien puesto en el reino, ¿no?
Y el Señor les dice, no está en mí, hasta la mamá intervino en ese pasaje, ¿no? La mamá también dijo, ya imagínense dónde viene el carácter. Ya uno poco puede darse a entender que a veces se parece mucho a la mamá, ¿no? Y nosotros hablamos que salía la madre hoy, pero ellos tenían esa característica. La mamá va y dice a Jesús y dice, no, pero no está en mí. Dice, pero están dispuestos a beber la copa que yo he bebido y ser bautizados con el bautismo que yo he sido bautizado, y se refería a sus padecimientos, ¿eh? Y dicen, sí estamos dispuestos, sí estamos dispuestos, seguro, sí, estamos dispuestos. Imagínense su carácter, sí. Y le dice Jesús, bueno, miren, aunque no estén dispuestos, a la verdad, va a pasar a todos. Eso se va a venir, las pruebas, la aflicción, todo. Pero eran de este carácter. ¿Y cuántos, tú y yo, a lo mejor, si nos pidieran armar un equipo de evangelismo, a lo mejor miraríamos como el mundo ve, no como Cristo, que ve profundamente en una necesidad de Él, con compasión, como lo hemos visto, sin juicio legalista, y diríamos, pues sí, tráete el hermano, ya saben cómo es, ¿no? O, digo, aunque se aviente la de, si ya saben cómo soy, ¿por qué me invitan a decir, no? Se pone bien mal, ¿no? No, hay que mirarlo, Él necesita instrucción, seguimiento, guía. ¿Qué es lo que hace Jesús? Nosotros a la primera lo desechamos. No, esto ni le digas porque es jarrito, ¿no? Y se va, cualquier cosa se va a poner. Jesús no. Y de ahí pasamos a Felipe y Bartolomé. Felipe aparece muchas veces trayendo preguntas sinceras. Parece un hombre analítico que quería entender. Y Bartolomé, probablemente Natanael, de quien Jesús dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Puedes notar la diversidad de caracteres? Impulsivos como reflexivos, a los intensos como a los transparentes, ¿no? Esos transparentes cómo nos meten en problemas, ¿no? Así te dicen las cosas como va. Hermano, ¿usted por qué llega tarde si vive a una calle? ¿No? Ay. Hermanos, que a mí me parecería que usted debería hacer, pues a unos y a otros. Jesús, dices, es el equipo que Jesús estaba formando, es el equipo que Jesús formó. Y a lo mejor tú y yo buscaríamos, según nosotros, lo más apto, lo más empático a nosotros, ¿no? Como una empatía entre nos gusta lo mismo, queremos lo mismo, pensamos igual, pues vamos, ¿no? No, Jesús, no. Una diversidad, había que batallar con ellos. Y nosotros no queremos batallar. No queremos. Ni en casa queremos batallar a veces, ¿no? Pero Jesús nos da un testimonio abierto de lo que es el reino de Dios en su diversidad. Tomás y Mateo el publicano. Qué contraste tan fuerte. Mateo era cobrador de impuestos, alguien despreciado por muchos judíos. Tomás pasaría a ser recordado por sus dudas. Aún así, ambos están en la lista de los escogidos. Y es interesante porque Mateo, que escribe Mateo, el Evangelio según Mateo, no oculta su pasado. La Biblia no oculta el pasado, la Biblia presenta a los personajes como tal. Y Mateo no lo hace. Y él mismo escribe, Mateo el publicano. Y imagínate lo que significa ser publicano, los que cobraban impuestos, ya lo hemos explicado. Eran judíos al servicio de Roma para cobrarle de impuestos a los propios judíos. Eran vistos como traidores, lo peor. Y además, pues no creo que cobraban normal. Ellos tenían la autoridad de poder cobrar más y quedarse con ello. Por eso se enriquecían. Imagínense cómo eran vistos. Y Mateo era ese. Y él se describe así, Mateo, para que sepan bien, mi pasado, el publicano. Porque la gracia de Cristo no borra tu pasado como si nunca hubiera existido. Lo convierte en testimonio de misericordia. ¿Sí? A lo mejor tú fuiste algo terrible. Y si no entiendes el Evangelio y la gracia de Dios y la liberación de que venir a mí seréis libres de verdad, tratarías de ocultar tu pasado, pero tu pasado es un testimonio del poder de Cristo en nuestras vidas, transformadora. Y sí, alguien puede señalarte y decir, yo te vi, yo te conocí. ¿A poco ahora sí muy santo? Ese hombre murió. Y qué bueno que lo mencionas, porque si Cristo me pudo cambiar a mí, puede cambiarte a ti.
Por eso el testimonio de Mateo es redentor. No lo oculta. La gracia, repito, de Cristo no borra tu pasado como si no existiera, lo convierte en testimonio de misericordia. ¿Y cuántos testimonios poderosos no hemos visto de la transformación del Señor? Pablo mismo, que perseguía a los cristianos y los torturaba y mataba y él llegaba y la gente le huía, le temía. Tenía que entrar Pedro y decir, a ver, tranquilos hermanos, el Señor lo transformó. Y es un testimonio poderosísimo. Y él entiende quién es y lo dijo. Él mismo lo pone y lo escribe. Soy como un abortivo. Fui llamado al final de los apóstoles porque perseguía a la iglesia, lo dice. Pero por su misericordia del Señor es llamado a su servicio. Tomás nos recuerda que Jesús podía restaurar aún a los que luchan con dudas. ¿Sí? Porque así pasa a veces. Tienes dudas, como Tomás, ¿no? Cuestionas, hay incertidumbre. El Señor aún en esa duda bendice. Y me recuerda el pasaje del padre que le pide a Jesús que le quite el demonio a su hijo, porque sus discípulos no habían podido. Y la escritura narra que le dice, ¿crees? Le dice Jesús al padre. Y él le contesta, sí creo. Pero luego como que se retracta y le dice, bueno, pero ayúdame en mi incredulidad, como diciendo, sí creo, pero no, pero tal vez, a ver, no sé. Dice, pero ayúdame en mi incredulidad. Y Jesús, lejos de desecharlo, lo bendijo y le sacó el demonio a su hijo. Sí, puede ser que muchas veces te ataca la duda. El Señor está allí, paciente, amoroso, misericordioso. En medio de ella nos fortalece. Luego sigue Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. De estos discípulos sabemos muy poco, hermanos, pero eso también enseña algo importante. Jacobo, hijo de Alfeo, aparece poco en los evangelios. No tuvo la visibilidad de Pedro, ni de Juan o de Mateo. Jesús lo escogió igualmente a él. ¿Qué nos dice eso? Eso nos recuerda que el reino de Dios, la importancia no se mide por cuánto atención recibes o recibe una persona, sino por la fidelidad al llamado de Cristo. ¿Sí? A lo mejor te tocó ser el que está al frente, el que más visto está, pero no es relevante en el sentido de que también estamos en el reino. Ahí están los 12, ahí está su nombre. Tu libro, tu nombre y el mío está escrito en el libro de la vida. Ocupémonos por ser fieles. Lo demás es del Señor. Habrá quien le tocó ministrar iglesias de 5,000 miembros, 500, 800, a nosotros alrededor de 80, 100. Está bien. Lo que se nos pide es fidelidad. A lo mejor nadie de aquí es famoso en Instagram, en YouTube, pero eso no es relevante, no nos mandaron a hacer eso. Nos mandaron a ser fieles. Y eso es lo que vemos en estos apóstoles, que no conocemos mucho de ellos, pero están allí, están ahí sus nombres. Así que la importancia no se mide por la atención que yo pueda recibir o tú, sino porque Jesús nos escogió igualmente que a los demás. También Tadeo, llamado Judas, el Iscariote, y esto es bien interesante. De él casi no se habla nada, pero también su nombre quedó escrito en los 12. Entonces Dios no solamente usa a los visibles, también a los silenciosos. Y este llamamiento es muy interesante, sobre todo porque si lo vemos ya en una idea general de todos los caracteres, ideologías, pensamientos de los 12, es muy interesante. Simón el cananista o celote. ¿Sí saben quién eran los celotes? Probablemente había pertenecido a un movimiento nacionalista judío muy apasionado políticamente.
Y aquí hay un detalle bien impresionante. Sí, porque los celotes eran los que estaban contra el gobierno de Roma. Querían independizarse de Roma, eran una facción política radical contra ese gobierno y peleaban, eran perseguidos. Eran políticos apasionados los celotes. Pero Jesús lo puso en el mismo grupo que a Mateo el publicano. ¿Pueden verlo? Mateo el publicano, que trabajó para Roma, sirvió a Roma, lo pone en el mismo grupo con el celote, que es antigobierno, anti-Roma. ¿Pueden ver eso? Yo te puedo asegurar aquí que si habláramos de política saldríamos peleándonos. Y habría unas diferencias tremendas. Y humanamente no podríamos convivir. Pero el reino de Dios y su justicia está sobre todas esas cosas. Y aquí, con nuestras diferencias de caracteres, de oficios, de formas de pensamiento, incluso políticas, podemos tener una unidad en Cristo Jesús que sobrepasa todas esas cosas. Y eso es lo que vemos en estos dos llamamientos. Humanamente eran hombres que posiblemente jamás habrían convivido. ¿O no? Bueno, seamos francos, junta un morenista hoy con un priista, déjalo solo sin comida y ciérrales la llave, a ver qué pasa. Humanamente no podrían convivir. Uno podía ver a Roma con odio revolucionario y el otro había trabajado para el sistema romano cobrando impuestos. Cristo tiene el poder de unir personas que el mundo separaría, ¿o no? Nosotros hoy, lo digo como un testimonio, hoy aquí seguramente hay diferencias ideológicas políticas, pero eso no nos une aquí, ni venimos a eso, ni nos importa. Y nuestro amor en Cristo está sobre todas esas cosas. Y eso es lo que persevera. Y eso es lo que sostiene. Y esto es nuestro fundamento. Y ese es en el que construimos nuestro hogar, nuestra casa, nuestras relaciones, nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos. Cristo, no nuestras ideas políticas o filosóficas. Cristo, que sobrepasa todas esas cosas. Porque podemos inclusive en la misma familia ver esas dos diferencias y sentarte a la mesa y tener enfrente a alguien que tiene una idea política diferente a la tuya. Pero no venimos a unir, no nos une eso, nos une el amor en Cristo. Y eso queda más allá. Podemos decir, como Pablo dijo, todas esas cosas que las tengo por basura. Sí. La ideología política, la ideología filosófica, la parte económica, la parte intelectual. ¿Qué dijo Pablo? Todo eso lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. Wow. Y así nosotros. Judas Iscariote, el que también le entregó. Esta elección nos deja con una enseñanza doble, hermanos. La primera. Judas caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio milagros y recibió privilegios externos. Sin embargo, su corazón nunca fue transformado verdaderamente. Es como los que predica Hebreos 6, que habla de los que alguna vez tuvieron conocimiento, revelación, probaron, dice, no que los habitó, no la llenura del Espíritu, probar, estar allí, conocer, estar presencialmente en los milagros de Jesús, y aún así su corazón siempre estuvo endurecido. Nunca fueron salvos. Que es otra cosa bien importante, porque a veces dice, perdió la salvación no se pierde, más bien nunca lo fueron. Nunca. Y ahí eso nos deja una enseñanza tremenda con Judas Iscariote. Porque caminó con Jesús, pero nunca fue transformado. Y eso nos deja una enseñanza, porque puede haber gente que venga a la iglesia, que lea la palabra de Dios, que haga oración,
que esté presente en los eventos, que vaya y haga obras, que vaya y inclusive que predique, pero nunca ha sido transformado por el poder del Señor. Y no porque el Señor no quiera transformarlo, porque Jesús mismo dice, el que ya había sido, ¿qué? Señalado como el que no era parte de, en su decreto eterno de Dios. Pero nos llama la atención porque hay gente que aquí mismo en Nueva Semilla pudiera ver a alguien que venga todos los domingos, que no falte a los cursos, que no falte a la oración, pero que no esté penetrando el Evangelio en su corazón, que se le llama el pecado imperdonable, que se le conoce como la blasfemia del Espíritu Santo. Porque la blasfemia del Espíritu Santo no es decir cosas del Espíritu Santo. La blasfemia del Espíritu Santo en el contexto en el que se desarrolla es rechazar al Espíritu de Dios. Que una y otra vez ves los milagros, el poder, la gloria del Señor y aún así no cedes, aún así no doblas tus rodillas porque no quieres. Dice, ese pecado no es perdonado y no porque Cristo no lo pueda perdonar o no porque su sangre no lo alcance a cubrir, sino porque no quieren ser perdonados. Y vemos ahí a Judas en medio de toda esa bendición, en medio de todo ese poder, y aún así traicionó a Cristo. Y siempre está en la mente aquí Pedro, ¿no? Y siempre decimos, pastor, pero Pedro también traicionó a Cristo. Pedro también apostató de Cristo porque él negó a Cristo. Volvió atrás, como dice Hebreos. La diferencia es que Pedro estaba en la lista de los que han de ser salvos. Y no hay oveja que se salga de la mano de Dios. No hay nadie más poderoso que él. Y Jesús lo anticipa y le dice a Pedro, he orado por ti, porque Satanás te ha demandado para zarandearte como a trigo. Dice, pero yo he orado para ti para que pases la prueba. La prueba no era que no pasara la prueba es que una vez que pasara por esa negación, se mantuviera firme y el Señor lo restaurara para que predicara por miles. El Señor sabía lo que iba a pasar, Pedro. Lo anticipó, lo sabía. Dice, te han demandado, te han pedido para hacerte pasar por esto. Y te va a ir mal, Pedro, pero estoy orando por ti, dice Jesús. Siéntete así, hermano, cuando venga la prueba difícil, que tenemos alguien que intercede por nosotros, que es un rey personal, que esté muy cercano a nosotros, que en medio de la prueba está orando por nosotros, intercediendo por nosotros, fortaleciéndonos allí. Y eso es lo que hizo con Pedro. Y una vez que pasa por esa prueba tan fuerte, el Señor lo restaura 3 veces y le dice, Pedro, ¿me amas? Las mismas 3 que lo negó son las mismas 3 que le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Entonces, tenemos aquí 2 cosas completamente distintas. Uno, que mientras Judas traicionó a Cristo, llevado por Satanás, acusado por él, Pedro, en medio de la prueba, Jesús intercedía por él y lo sustentaba. ¿Que causó dolor? Sí. La palabra de Dios dice claramente que la tristeza que viene de Dios es ¿para qué? Para salvación, para arrepentimiento. Pero la tristeza que viene del mundo, como Judas, es para perdición. Acá se burlaban de él y lo acusaba Satanás. Acá el Señor lo animaba y le decía, Pedro, ¿me amas? Hay una gran diferencia. Así que cuando estemos en medio de eso, en medio de una prueba así, podamos tener confianza de que el Señor nos sustenta, de que el Señor está delante de nosotros. Nos tiene en el hueco de su mano. Pero es el Espíritu de Dios el que nos va a llevar a arrepentimiento, nos va a contristar de pecado. Va a haber tristeza por el pecado, por supuesto. Bienaventurados los que lloran por su pecado, porque ellos alcanzarán consolación. Y eso es lo que le pasó con Pedro. El Señor tuvo misericordia de él y lo restauró. Uno acusado, motivado y acusado por Satanás, y el otro zarandeado por Satanás, pero sostenido por Cristo. Y ahí está la gran diferencia. Ahora, el otro punto es, Judas estaba en los 12. ¿Qué quiere decir eso? Si 12 es plenitud, si 12 es un número completo, pero había uno en esos 12 que no lo estaba, ¿qué enseñanza nos deja eso?
El reino avanza a pesar de la traición y la oposición. La traición de Judas no frustró el plan de Cristo. Incluso la traición terminó sirviendo al propósito redentor de la cruz. ¿Vieron? Cómo Dios, sin ser el causante o el autor del mal, usa las cosas para bien, para su gloria, para sus fines, para sus decretos eternos. Lo usó para que así se cumpliera la cruz y Cristo muriera por nosotros. La traición de Judas no destruyó el reino, solamente evidenció que el reino de Dios descansa sobre Cristo y no sobre la estabilidad del hombre. ¿Vieron? Porque a lo mejor decimos, vamos a trabajar para el Señor y a lo mejor ya nos falló el pastor, y ya nos falló el diácono, ya nos falló la encargada de la enseñanza, la de escuela dominical. ¿Qué hacemos? Nada, porque la iglesia es de Cristo y Él la sustenta. Somos invitados a participar de sus decretos eternos y ser usados para que el reino avance, a pesar de lo que somos. Y el Señor trabaja en nosotros. ¿Sí? Judas pudo haber dicho, no, pues ya, éramos 12 completo, ahora somos 11. ¿Qué creen que pasó en el libro de Hechos? Nombraron otro. ¿Sí? Y eso es otra enseñanza para nosotros. Porque a veces tendemos a pensar inclusive en el ego, en el orgullo, en la vanagloria, que somos indispensables. No, hermanos, no lo somos. Jesús se los dijo a los judíos, se creen mucho porque según ustedes son hijos de Abraham, Dios puede sacar hijos de las piedras. Y eso nos deja una enseñanza que sí, somos invitados a participar, el reino va a avanzar, el reino es la justicia. Qué privilegio participar de Él y ser usado con el don y talento que el Señor te dio. Pero igual que si falta, el Señor levanta a otro. ¿Sí? A lo mejor un día, no sé, por alguna razón, ya no hay pastor, el Señor levanta a otro. Y lo vemos como en el libro de Hechos lo hacen, ¿no? ¿Qué hicieron para escoger al que iba a sustituir a Judas? Echaron suertes. Y que el Señor señalara a quién. Sobre unos hermanos piadosos, por supuesto. ¿Y qué crees que el reino avanzó? Con 12 hombres. Y el 12 significa plenitud. Diferente carácter, diferente oficio, diferente ideología. Todos unidos en Cristo, con un solo fin. El reino y la justicia del Señor. A través del Evangelio. ¿Puedes verlo? Entonces, esto nos deja una super enseñanza, hermanos, porque cuando vamos a trabajar por el Señor, por decir algo, viene escuelita bíblica de vacaciones, un gran ministerio para que el reino sea predicado a los niños. ¿Cuántos diferentes caracteres hay aquí? Oficios y formas, pero con un solo Señor, un Espíritu, un Padre que lo llena en todo, un mismo sentido, Cristo. Y ahí esa es la grandeza del Señor. No busquemos gente afín a nosotros, incluso que sea diferente a nosotros, porque eso remarca que la unidad no está en nuestras relaciones interpersonales, sino en Cristo, que sobrepasa todas esas cosas y nos lleva a la gloriosa revelación de su reino. Es el anticipo. La iglesia es el nuevo Israel, que está conformada por todos los creyentes en Cristo de diferentes lugares, naciones, y se ha establecido. Así que antes de pasar a la misión de los 12, hemos analizado la importancia que tiene en cómo Jesús escogió a estos personajes, a cada uno de ellos. Y luego vemos su historia y vemos todas las vicisitudes que pasaron. Y dice el 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, que también eso es hermoso, con todo su carácter, sobre todo estos dos, ¿no? Los hijos del trueno, fuertes, les dio instrucciones. Porque luego hay quienes no les gusta seguir instrucciones. ¿No les gusta?
No están acostumbrados. Tienen un carácter bien difícil. Y les das una instrucción y se hacen como cochinillas así, ¿no? Como cuando le avientas sal a una viborita de agua, ¿no? Sin embargo, el Señor dice, ok, ya están aquí, con todas sus diferencias, con todo su carácter. Ahí les van las instrucciones. Y ese es el punto, hermanos, que ellos siguen las instrucciones sobre todo. El Señor, y si vemos cómo van a trabajar y todo lo que va pasando, y ya analizaremos el próximo sermón las instrucciones y testigo de cada una de ellas, se van a dar cuenta que de principio no estaba fácil. Te dice, no te vayas con, ¿cómo se dice? No te vayas con cosas. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Vas a ir? ¿A dónde vas a ir? Sí, toma dinerito, ¿no? No te vaya a faltar y tómate una portavianda, llévate comida y ahí vamos, ¿no? Preveyendo todo. ¿No? Y el Señor dice, no, confíen en mí. Qué gran prueba, hermanos. Denle, confía en mí, vamos a ver. Y vamos a ir viendo poco a poco en el siguiente sermón cómo lo hacen. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Que no se trata de ir y traer, se trata de ser fieles y confiar en el Señor. Ser fieles y confiar en el Señor. Ese es el punto. Porque pudo haber dicho el Señor, a ver, siempre está dudando, Felipe, siempre está, pues tú sí llévate esto, ¿no? Para que cuando entres, y tú que eres de carácter fuerte, mejor te cambio y te pongo con alguien más tranquilo, porque tú y tu hermano son una bomba, y entonces, no. Les da instrucciones, obedecen y tienen fe y son fieles. Y ese es un llamado para ti, para mí. Independientemente de tu carácter, tu ideología o política, se trata de Cristo y su reino. Oremos. Señor, gracias porque eres bueno, porque nos has hecho bien. Gracias, Señor, porque podemos en tu gloria reunirnos, Señor, aún con nuestras diferencias. Y a pesar de ellas, Señor, tú nos llamas y nos transformas. Dice tu palabra que de gloria en gloria nos vas haciendo cada vez más a tu imagen. Amén. Y podemos ver gente como hermanos en Cristo, como los hijos del trueno, siendo transformados y siendo mansos y humildes como tú. Qué gran testimonio. Señor, trabaja en nuestro carácter, trabaja en lo que hacemos, úsanos como cantamos, usa nuestra vida. Si tenemos intelecto, si tenemos conocimiento, si tenemos lo que tengamos, Señor, lo queremos poner al servicio de tu reino y tu justicia para que avance. A ti sea la gloria. Bendice a nuestros niños, Señor, que también están siendo instruidos en tu carácter a través de tu evangelio, para que ellos igual crezcan con este sentimiento y conocimiento de tu palabra, y que tu reino avance primeramente en nuestros hogares. A ti sea la gloria, en nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.